Buenas tardes con todos. Gracias por estar presente, gracias por el interés en este tema que es ilustrativo sobre el fenómeno de las esculturas públicas en Lima. Vamos a ver, vamos a revisar a través de cuatro partes. Primero, hablar sobre en qué marco se desarrolla esta investigación y esta exposición. Lo segundo es identificar las piezas del monumento a Jorge Chávez. Hay una serie de errores, debería ser sobre el origen del proyecto del monumento a Jorge Chávez y el monumento a la cuarta parte sobre la identificación del monumento a Jorge Chávez. En la primera parte sobre el proyecto de Monumentos en el Bicentenario, sabemos que es una edición de 5 libros. Uno de ellos ha sido publicado ya. El primero está descargable a través de este QR. Si pueden descargarlo ahora, lo pueden hacer. Pesa 50 megas. De repente demora un poco al cargar, pero es ágil a diferencia de los 300 megas que pesa originalmente el PDF. El segundo volumen que trata sobre los monumentos del siglo XX que están en el Centro Histórico de Lima, el tercero sobre la segunda mitad del siglo XX, el cuarto sobre los monumentos de Santa Beatriz, el quinto sobre las esculturas que estuvieron en el Centro Histórico de Lima y que por razones distintas desaparecieron del espacio público. Esta investigación sobre el monumento a Jorge Chávez se circunscribe específicamente en este monumento y en el ámbito de Santa Beatriz. Santa Beatriz es el barrio donde se establece este monumento y si bien existe un libro como este que fue escrito en el 2015 por Johanna Hamann, este no contempla a Jorge Chávez, al monumento a Jorge Chávez, porque no se consideró dentro de las obras del oncenio de Leguía. Sin embargo, como vamos a ver y va a estar debidamente justificado documentalmente, este monumento fue impulsado en los dos gobiernos de Augusto B. Leguía. Bueno, el cuarto volumen es de donde se extrae esta investigación y entre los distintos artículos que tiene este libro son investigaciones, por ejemplo, del monumento al estibador de Amberes, el monumento a Jorge Washington, el monumento, la fuente de Vanderbilt o la fuente de los Tres Atlantes que está en la avenida Arequipa, el monumento alegórico a Dupet-Itard, el monumento a Antonio José de Sucre, las esculturas y el programa arquitectónico del Parque de la Reserva, el monumento a Jorge Chávez, el monumento a Fermín Tanguis, las esculturas, el conjunto escultórico de Tumi, Cóndor, Puma y Pez de Cristina Gálvez y el monumento a Micaela Bastidas. Creo que me estoy olvidando sí, el monumento a Mariano Melgar del año 2002. Lo que nos concierne es el monumento a Jorge Chávez. Bien, lo que vamos a exponer es una investigación que aproximadamente tiene unas 50 páginas. Vamos a tratar de ser lo más sintético posible, sin dejar de reparar en detalles importantes que nos permiten aseverar, digamos, hechos que hasta el día de hoy creo que no se han contemplado en la historia oficial. Para empezar, esta es una vista cenital del monumento a Jorge Chávez. Aquí se puede observar cómo está en disposición al norte, está un poco rotado hacia el noroeste, por eso es que vamos a describir este monumento empezando por su lado frontal, el noroeste, luego su lado derecho o el noreste, luego su lado posterior o el sureste, y finalmente el suroeste, que es el cuarto lado. La altura del monumento es de 18 metros con 20. La lectura narrativa de estas esculturas, que son 5 representaciones de Ícaro, se leen en sentido horario, pero, y esto es algo muy interesante, el sentido del tráfico vehicular es antihorario. Y esto, aunque parezca un detalle poco importante, en realidad es todo lo contrario, porque no nos permite ver, no nos permite adecuarnos a la narrativa original del artista. Entonces, por el tránsito vehicular no podemos dejarnos llevar por la lectura que hizo originalmente Eugenio Baroni, el escultor. Bien, el lado noroeste, la primera escultura de la que vamos a hablar es la que está en la base, es la primera escultura de Ícaro, Ícaro I. Aquí se puede representar ahí, se ve cómo se representa a Ícaro con los brazos extendidos, tomando aliento para poder emprender un vuelo.
La escultura está firmada por su autor, Eugenio Baroni, escultor italiano, y también está la firma de la fundición, de Capecchi Pistoia. Aquí hay algunos detalles fotográficos que se han incluido en el libro que también estoy compartiendo en esta exposición. Son vistas privilegiadas que se nos ha permitido con la instalación de andamios y que hemos podido ver a la altura o tal vez en la altura de las esculturas que están en la parte superior, o vistas muy rebuscadas de los detalles que el escultor nos ha dejado, pero no se pueden ver a simple vista desde el punto de vista peatonal. Por ejemplo, esta imagen, por ejemplo, siguiendo en este lado, aparte de la escultura, está la inscripción a Jorge Chávez, 1910, el año en que fallece Chávez, no es el año en que se entrega la escultura, por si acaso, y el lema Lima y los italianos del Perú, que se ha agregado recientemente en la restauración. Originalmente no estaba, ¿no? Bien, esta es la vista en el mismo lado, la quinta escultura. ¿Por qué? Porque la lectura de la escultura es helicoidal y termina en el quinto lado, en la parte frontal. O sea, el inicio y el fin están en la misma cara frontal del monumento. Entonces aquí se puede ver que Ícaro está cayendo de los cielos, ¿no? Como narra el mito. Aquí hay otra vista privilegiada, por ejemplo, fotográfica, luego de su restauración. Por ejemplo, estos detalles primorosos, ¿no? En el que están encrispados los dedos y se siente la emoción, digamos, del desfalleciente de Ícaro. Fatídica también, ¿no? Bueno, esta es una vista contrapicada donde se puede ver la vinculación entre ambas esculturas en el mismo lado. El lado noreste o el lado derecho. En su base está colocada la escultura, perdón, una piedra, un monolito, que tiene la dedicatoria Domodossola a Geo Chávez. Domodossola es uno de los puntos a donde llegó Chávez, pero fatídicamente murió allí, en el campo Siberia. El municipio de Domodossola donó esta piedra con este tallado en 1923 y desde ese entonces formó parte del conjunto. Hay que precisar que en 1923 llega este monolito, pero el monumento no se había construido aún, sino 14 años después, en 1937. Bien, la segunda escultura de Ícaro se puede ver en este lado, que está en pleno vuelo. El lado sureste inicia con una serie de placas artísticas en donde se puede ver la dedicatoria, por ejemplo, de la Federación Aeronáutica de Argentina, de Venezuela, de Chile. Esta, por ejemplo, me parece es la de Argentina. Sí, esta es la de Argentina. Esta es otra también, otra placa de la aviación argentina. También está de la aviación venezolana, la aviación militar venezolana. También la Fuerza Aérea de Chile. Esta también es otra de la Fuerza Aérea de Chile en 1957, 20 años después de inaugurado el monumento. Y se puede ver la tercera escultura de Ícaro, con los detalles, incluso la desnudez pulcramente hecha. Hay algo muy interesante que tengo que acotar, es que estas esculturas no tienen esta manufactura que tenían las esculturas neoclásicas, es decir, no persigue la imitación natural del modelo anatómico, sino las simplifica, las estiliza de una manera geométrica, con tendencia al geometrismo. Solamente vean esta, por ejemplo, la toga que tiene y las alas están simplificadas, son líneas resueltas, son líneas de tendencia abstracta. Y esto va a ser algo que vamos a ver, la controversia entre el abstracto y la escultura figurativa que entran en conflicto en esta obra. En el lado suroeste está esta última placa que es hecha por los miembros del Cuerpo Aeronáutico en 1946. Y esta es la cuarta escultura de Ícaro, que está un poco más en pendiente, está más rotada ascensionalmente. Esta es una vista, por ejemplo, de la cuarta escultura, en donde se puede ver, sí, que indefectiblemente el ataque de, por ejemplo, la erosión del agua, la erosión de la oxidación. Que, bueno, con esto han tenido que lidiar los restauradores y se ha preservado la pátina de bronce oxidado hasta ese punto. No se ha querido retirar todo completamente. Bien, aquí hay otra vista en contrapicado y ahora vamos a hacer un repaso, digamos, de
¿por qué se elige la iconografía de Ícaro, ¿no? Para eso va a ser importante que repasemos el mito, ¿no? El mito se remite a la historia de Dédalo e Ícaro. Dédalo es el padre de Ícaro. Como buen arquitecto, ingeniero, inventor, pero sobre todo escultor, tenía a su cargo a su hijo, Ícaro. Él trabajaba para la ciudad de Atenas, tenía una posición privilegiada, pero un día dado conoce a su sobrino llamado Pérdix. Pérdix mostró desde niño, desde que lo conoció a Dédalo, mucha capacidad, mucho talento para la escultura, mucho talento para invenciones, a tal punto que en un momento dado inventa la sierra de madera, porque se inspiró, se dio cuenta que, por ejemplo, los dientes de los cocodrilos o el espinazo de un pez, al convertirlo, al fundirlo, esto en metal, podía funcionar como una sierra y cortar y hacer más fácil el trabajo de carpintería. Entonces eso en Pérdix hizo que Dédalo tuviera mucha envidia. Y un día dado, en la parte superior del templo de Atenea, en un descuido y también en descuido de Pérdix, Dédalo lo empuja por envidia y Pérdix cae. Pérdix cae y según el mito se convierte, dado que era el templo de Atenea, se convierte en perdiz, en una ave perdiz, la perdiz. Es el mito del origen de las perdices. ¿Y por qué se habla sobre las perdices? Bueno, las mismas aves tienen por lo general sus nidos en partes bajas y digamos que ese es el origen de por qué, para que tenga más cautela el ave de no caer desde puntos más altos. Bueno, eso es el origen mítico de las perdices. Pero no nos detengamos ahí. En realidad, después de esto, Dédalo e Ícaro tienen que huir de Atenas. Huyen y se van a la isla de Creta. Ahí conocen al rey Minos. El rey Minos, sabiendo de su talento, lo acobija. Y Pasifae, la esposa de Minos, tiene un encuentro con Dédalo. Ahora, Minos era un rey muy tacaño y a la vez muy tirano, ¿no? muy dictatorial, ¿no? No le da una ofrenda al dios Poseidón y por esa razón es que lo castiga. Y le castiga de manera que la esposa, Pasifae, empieza a tener una fijación sexual y fetichista con los toros. Pasifae, al saber que Dédalo está trabajando para Minos, le pide por favor que esculpa un toro de madera. Lo hace con una oquedad, con un vacío en su interior, y Pasifae ingresa al interior del toro. Y 9 meses después tiene a su hijo, que es mitad toro, mitad hombre, el Minotauro. Entonces, ese es el origen del Minotauro. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque ahí entra a lo siguiente. Teseo llega y con la ayuda de Dédalo, que era el único que sabía el laberinto que había realizado para esconder a Minotauro, porque le avergonzaba tanto a Minos como a Pasifae tener un hijo monstruoso, el único que sabía era Dédalo. Entonces ayuda a Teseo y Teseo mata al Minotauro. Cuando mata al Minotauro es que Dédalo es castigado. Minos se da cuenta de que nadie más podía haber ayudado a Teseo sino Dédalo. Lo castiga y ahí inicia el punto en el que la mitología habla sobre Ícaro. Dédalo y Ícaro son castigados, son encarcelados. Entonces, para huir de los dominios de Minos, que digamos eran los dominios, al ser cretense, es una isla y necesita un dominio marítimo y también terrestre, el único medio que no podía dominar Minos era el medio aéreo. Entonces, por esa razón es que deciden escapar creando una suerte de alas, imitando a las aves. Las alas las construyen a partir de cera, plumas de aves y también madera, dado su oficio como carpintero. Aquí, por ejemplo, en estas obras de arte que he podido identificar, ¿no? Que no es tan sencillo ver cuáles son las obras más antiguas que representan el mito de Dédalo de Ícaro, se ve la conversión de Pérdix en perdiz.
Aquí, por ejemplo, se ve a Pasífae en el lado izquierdo, Dédalo en el medio, con la sierra que inventó Perdix y que lo está contactando para que haga al Minotauro. Aquí se ve a Cupido, que ha flechado a Pasífae, y abajo la cabeza de un toro, y a la derecha Ícaro, ayudando a Dédalo. Bien, acá también está la imagen de Teseo matando al Minotauro, y el preparativo que hace Dédalo para Ícaro de escapar es a través de estas alas. Logran salir, escapar de la isla de Creta y se tratan de escapar a Atenas. Hacen una serie de rutas a través de las islas que componen el mar Egeo, el mar de Grecia, y hay una representación en la que se ve incluso a Dédalo en la mano, acá a la izquierda, y acá se ve a Ícaro cayendo. ¿Por qué cae? Porque Dédalo le pide que por favor no vuele tan alto. Si vuela alto, la cera se va a derretir con el sol, y por esa razón es que mientras más alto, más peligroso. Pero Ícaro, en su intrepidez, sigue volando más alto y lastimosamente muere. Bien, aquí se ve incluso la imagen de Dédalo cargando el cuerpo inerte de Ícaro. Ahora, ¿esto cómo se relaciona con Jorge Chávez? Bueno, Jorge Chávez fallece muy tempranamente, a sus 27 años. Él era un aviador, pero un aviador pionero en el sentido de que la aviación civil recién se estaba tecnificando, no habían medios de seguridad, ni siquiera habían mecanismos de seguridad o broches de seguridad o cinturones de seguridad para el propio piloto. Las ruedas, por ejemplo, de los aeroplanos eran adaptadas de bicicletas, los amarres internos de las alas eran hechas con cuerdas de piano, la estructura hecha era con madera, las alas eran hechas de tela, de lino. Entonces era en parte sí una tecnificación de la aviación, pero también era una exploración de un tipo de deporte muy extremo donde se jugaba la vida. Entonces, este punto es muy interesante también porque los deportes extremos, los deportes de élite, se instalan en Lima, en distintos puntos de Lima, y de preferencia en la zona de Santa Beatriz, como vamos a ver más adelante. Entonces, por esa razón es que, estoy adelantándome un poco, se elige la zona de Santa Beatriz para colocar el monumento a Jorge Chávez, porque tenía una relación con, por ejemplo, la práctica del cricket, la práctica del tenis. Por eso es que el Club Lawn Tennis está al costado, y también el club de tiro, etcétera. Bien, entonces en esa hazaña creciente de Jorge Chávez, él participaba en distintos concursos. Él se dedicó especialmente a la categoría de los vuelos más altos, porque existían tres categorías en la aviación. Una, la altitud, quien iba más alto; otro, quien iba más rápido; y la otra, quien resistía más distancia en sus vuelos. En este caso, Jorge Chávez llega a tener una altitud de 1755 metros sobre el nivel del mar en Blackpool, en Inglaterra, perdón. Y en Francia, en el 8 de septiembre de 1910, llega hasta 2.652 metros sobre el nivel del mar, incluso más alto que el cruce de los Alpes que se propuso hacer y donde falleció. Pero en esta última concurso, premio, él decide cruzar los Alpes e ir desde Suiza hasta Milán, hasta Italia. Y se propone hacerlo haciendo un transbordo o un descanso en Domodossola, ¿no? Domodossola, perdón. Ahora, llega hasta los 2.050 metros sobre el nivel del mar, está a punto de llegar al primer punto de Domodossola, y a 20 metros de llegar a su destino, al primer punto de Domodossola, cae, ¿no? Las alas no aguantaron el esfuerzo de haber esquivado muchos vientos y muchos golpes aéreos, y fallece el 27 de septiembre de 1910. El 23 de septiembre ocurre su accidente. Él agoniza 4 días, está con insuficiencia cardíaca y pulmonar también, y fallece 4 días después. Ahora, aquí podemos ver una fotografía del propio accidente, y la prensa italiana, por ejemplo, hay un periodista, Luigi Barsini. Luigi Barsini lo entrevista por última vez el 24 de septiembre, ¿no? Y
para entender cuál fue la impresión que tuvo Chávez antes de morir, ¿no? Le pregunta, o Chávez inicia, he visto lo lejos del valle de Ósola, era el final, llegué allí en un suspiro, pasé sobre Domodossola, bajando cada vez más, he distinguido el campo de aterrizaje, mucha gente, una gran cruz blanca sobre el gras, la señal de aterrizaje, luego usted sabe lo demás. No, cuénteme hasta el final, le dice Barcini. No sé, bajaba muy bien, bajaba irregularmente, un poco en vuelo, planeado y un poco en la ayuda del motor para no ser arrastrado por el viento que soplaba hacia un aterrizaje normal. Estaba casi tocando el suelo, contento, luego no sé más. No recuerdo lo que sucedió, lo pienso, pero no puedo recordarlo. Me veo a unos cuantos metros del suelo en mi aparato y nada más. ¿No ha visto usted cuando las alas se quebraban? No, dicen que se han doblado como las alas de un pichón. ¿Es cierto, Duray? Duray era su manager. No hablemos más de esto, basta. Y ahí termina la entrevista de Barcini. Entonces, hasta este punto, lo que podemos concluir es que el monumento a Chávez, sí, como hemos visto, mide 18 metros con 20, es una escultura de escala monumental. Se entiende que una escultura de escala monumental es cuando tiene más de 10 metros de altura, hecha por un artista y una fundición internacional que propuso hacer homenaje alegórico, mitológico y de tendencia abstracta al aviador peruano Jorge Chávez Darnell. Es importante entender que en la escultura, en el monumento, no está representado o retratado Jorge Chávez, es netamente una alegoría. Bien, la tercera parte, acerca de los lugares de emplazamiento que tuvo el monumento a Jorge Chávez. Tuvo 3 lugares de emplazamiento, en realidad 2. ¿No? El primero, que se proyectó y donde no se colocó, el segundo, que fue en el campo de Marte, y el tercero, que fue en el mismo donde se proyectó, pero se trasladó desde el campo de Marte hacia la Plaza Jorge Chávez. Bueno, acerca de la Plaza Jorge Chávez, la planificación del lugar de emplazamiento ocurre entre 1920 al 34. Sabemos que después del accidente aéreo de Chávez, muy rápidamente llega la noticia a Lima y una serie de gremios, especialmente deportistas y también de clubes sociales, se solidarizan y expresan su tristeza a través de un obituario el 30 de septiembre de 1910. Y incluso se animan a solicitar, hacer pública la solicitud de un monumento a su memoria. Entonces ya desde ya, en 1910, unos días después de fallecido, 3 días después de fallecido, ya se exige su monumento. Entonces se señala que muy pronto un monumento significativo simboliza su recuerdo y el pesar por su muerte. Esta demanda la recogió inmediatamente Leguía en su primer gobierno. Dice, consignas el pliego de fomento del Presupuesto General de la República 1911 para contribuir a la erección del monumento que se levantará en esta capital. Bien, entonces ya está recogido incluso por el aparato estatal, el gobierno, y es de esta manera que el proyecto del monumento a Jorge Chávez se origina por iniciativa cívica y rápidamente es asumido por el gobierno de Leguía. 10 años después no ocurre nada, 10 años después lo que se hace es que el gobierno, durante el segundo gobierno de Leguía, se apoya la iniciativa de construir un monumento, pero en Brig, en Suiza, en donde fue el punto de partida de su travesía de Chávez. Allí se inaugura el monumento y se muestra incluso en el diario La Crónica esta imagen donde se puede ver el monumento que ya lo representa como Ícaro. Es decir, ya se entiende, ya se alegoriza a Chávez como Ícaro. Es la primera representación de Jorge Chávez como Ícaro, es lo que le representa, lo simboliza. Y aquí tenemos una imagen antigua de cómo lucía esta fuente de agua y monumento de Jorge Chávez. Incluso, esta es una foto actual a través de Google Street, incluso en su placa, en el lado derecho, se puede observar lo siguiente, ¿no? Presentado por sus admiradores con el apoyo del gobierno del Perú el 12 de septiembre de 1920. Entonces, por primera vez se alegoriza, como he mencionado, la figura de Chávez en la imagen mítica de Ícaro, pero el monumento en Lima se posterga y a pesar de que hay un borrador de decreto supremo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que hemos podido consultar y hallar, no hemos detectado un decreto que firmemente diga vamos a hacer el monumento a Chávez. Lo que sí dice este borrador es que es deber del Estado hacer efectivo el propósito de erigir un monumento para honrar la memoria del heroico aviador peruano don Jorge Chávez, además de otros
otros ítems más, que no obstante el largo tiempo transcurrido, o sea, son conscientes de que se ha postergado la obra, nada han hecho hasta ahora que acredite su interés por la realización del patriótico y noble fin con lo que los erogantes suscribieron su dinero. Se resuelve que se nombre una comisión formada por el alcalde y esto sí se va a respetar incluso hasta el año 1937 cuando se inaugura el monumento. Y lo interesante es que ya se habla sobre un lugar de emplazamiento, que sea la Plaza Jorge Chávez. En ese momento la Plaza Jorge Chávez está ubicada en la avenida 28 de Julio, pero no es como la conocemos ahora, tenía otro aspecto. Entonces, con el segundo ascenso de Leguía a la presidencia, se retoma el proyecto del monumento a Jorge Chávez. Hay un dato extra. José Antonio Gamarra Puertas, en su libro conocidísimo sobre los monumentos, señala que Gino Salocchi, que era el representante y mayor del Banco Italiano, fue el impulsor del proyecto, pero no hemos hallado documentación. Sin embargo, puede ser algo a tomar en cuenta porque hay algunos trámites, hay algunos documentos en los que sí participa Gino Salocchi, el Banco Italiano, sobre todo en las transacciones por las cuales se le paga a Eugenio Baroni, el escultor, para el monumento a Jorge Chávez. Pero igual, lo citamos por una cuestión preventiva. Ahora, el 5 de abril de 1926, el alcalde de Lima, Andrés Dazo, señala que el comité encargado de la erección del monumento a Jorge Chávez, cuya presidencia ejerzo, ha resuelto ubicarlo en una plazoleta que se formará en la Plaza Jorge Chávez. Es decir, hay una plazoleta que se va a formar sobre una plaza. Entonces veamos en el plano que adjunta en este documento cuál es esta plaza. Bien, aquí como se señala, la Plaza Jorge Chávez es lo que hoy día corresponde a la Alameda, me parece 28 de julio, ¿no? Donde construyó Castañeda del Bypass. Bien, esa es la Plaza Jorge Chávez, es decir, la medianera de la avenida 28 de julio. Y aquí la proyección es que se haga la plazoleta en el acceso al hipódromo de Monterrico. Aquí, como se puede observar, este es el acceso al hipódromo de Monterrico y este es el hipódromo. Y este es el límite con el barrio de Santa Beatriz. Por cierto, aquí se puede ver que la avenida Guzmán Blanco es avenida del hipódromo. También la avenida Washington sí se conserva. Y el pasaje que está aquí sería lo que pronto, todavía ni siquiera estaba asfaltado, sino que era tierra, es la avenida Salaberry. ¿No? Bien, entonces recordemos que en el año 24 Leguía había colocado el árbol del centenario, un árbol de cedro, pero muy rápidamente fue cercenado. Y aquí se puede ver una foto donde está el ritual, donde cultiva con auxilio de un jardinero. Leguía va a hacer ritual de inauguración del monumento, que es del árbol del centenario de independencia. Bien, al costado está he colocado una señal de cuál sería el lugar de la plazoleta para el monumento a Jorge Chávez, o sea, básicamente donde está actualmente, ¿no? Pero no se construye ahí. Entonces, este es el primer intento, el primer proyecto de colocar el monumento. Bueno, acá está una ayuda visual de una vista satelital actual donde se puede ver el monumento. Ahora, lo que había adelantado un poco, ¿por qué se coloca el monumento junto al hipódromo? Es decir, ¿por qué se pensó junto al hipódromo? Bien, pensemos que el Fundo de Santa Beatriz, recordemos que el Fundo de Santa Beatriz, que bien era de propiedad de la familia Torre-Tagle, y el gobierno compró estas tierras luego de una expropiación que fue durante unos 30 o 40 años después de la independencia, y quedó a manos gran terreno al Estado. En 1870 hubo una intención de construir el primer campus, no universitario, sino técnico, de preparación de técnicos agrarios para la Escuela de Agricultura. Se hace incluso un plano enorme donde está liderando el arquitecto Luis Adá, el italiano, pero no se da, y lo que sucede es que pronto, durante el gobierno de Pardo, durante el gobierno de Leguía, se piensa en lotizar y urbanizar esta gran hectárea que había sido contemplada para la Escuela de Agricultura. Luego la Escuela de Agricultura tendría solamente un pedazo en Santa Beatriz. Bien, entonces en este proceso de urbanización es que se construye
una serie de campos deportivos o puntos deportivos. Por ejemplo, tenemos el velódromo en 1897, tenemos el hipódromo de Santa Beatriz que se construye en 1903, el lawn tennis en 1911, la avenida Leguía en 1921. Justamente después de la inauguración del monumento se colocan los dos primeros monumentos a Jorge Washington y al estibador de Amberes. El Estadio Inglés, o lo que pronto sería el Estadio Nacional, en 1923, y el Arco de la Amistad en 1924 en el cruce de la avenida Leguía y 28 de julio. Bien, entonces se proyecta colocar el monumento de Jorge Chávez porque era un centro recreativo de la élite limeña, ¿no? Era básicamente en las afueras de la ciudad, pero que poco a poco se integraría a la ciudad porque se iban a construir embajadas, se iban a construir nuevas casas de tipo aristocrático. Bien, entonces, en 1926 ocurre algo más. Además que se compra una parte del terreno del Jockey Club, el gobierno compra una parte del terreno del Jockey Club para hacer la plazoleta, porque eso le pertenecía al Jockey Club, le pide que otro sector, otras hectáreas, sean también compradas. Bueno, aquí es muy curioso porque tanto Leguía era accionista del Jockey Club y a la vez era presidente. Entonces esa operación era sencilla de hacer, ¿no? La compra de este terreno se hacía porque Leguía lo destinaba y punto, ¿no? Entonces se compra 6.000 metros cuadrados del terreno para que se construya ahí una nueva tribuna. Y es la tribuna donde se construirá el palco presidencial o el palco de los socios, el famoso palco de Leguía, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy todavía existe ese palco, ¿no? Está integrado a la base de la Fuerza Aérea. Bien, el origen de por qué este terreno le pertenece a la Fuerza Aérea es porque fue Leguía el que compró esos 6.000 metros cuadrados para el Estado. Bien, entonces, otro dato adicional que no se cumple en el año 26, pero sí se va a cumplir 30 años después, es que se quiere construir un pórtico monumental de entrada para el Jockey Club. Eso se va a hacer, pero no en la época en la que funciona el hipódromo, sino, vamos a ver, creo que es más un proyecto de Odría el que inicia y termina ese pórtico monumental. Bien, entonces concluimos, el monumento a Chávez fue un proyecto de dos gobiernos de Leguía, íntimamente ligado con su participación como accionista en el Jockey Club. Llega el Arequipazo, ¿no? El golpe de Estado de Sánchez Cerro. Aquí podemos ver a Sánchez Cerro incluso en medio de la multitud. Además, se jura, la Junta Militar jura en el Palacio de Gobierno el mismo 27 de agosto de 1930. Y ese mismo día también, dado que se había fermentado una serie de antipatías contra Leguía y su gobierno muy alejado de las demandas de las clases populares, especialmente obreras, es que se incendia su casa, ¿no? En la calle Pando. Y, por ejemplo, acá vemos cómo se vandaliza una de las esculturas de Leguía. Inicia una serie de iconoclastias a la imagen de Leguía, ¿no? Y eso hace que también los proyectos que estaban pendientes, incluyendo el monumento a Jorge Chávez, se postergue. Entonces, por esa razón, no se concluye el monumento a Jorge Chávez, a pesar, como vamos a ver más adelante, que en 1929 ya estaba terminado la maqueta. O sea, ya tenían idea de dónde iban a colocar el monumento y cómo iba a lucir. Bien. Entonces, la segunda parte es acerca del Gran Parque Jorge Chávez. El Campo de Marte, como hoy lo conocemos, se denomina así desde el año 39. Antes hay una informalidad sobre cuál era el nombre del terreno que ocupaba el hipódromo. Se le decía Gran Parque Jorge Chávez, también Parque del Hipódromo. Cayó una nebulosa ese espacio. No, pero digamos, entre el 34 y el 44 es allí donde se considera colocar el monumento dentro de lo que era el hipódromo. En el 34 se señala que la plaza que se había contemplado, como habíamos visto, la plazoleta que había destinado Leguía y su gobierno, no era de la que mejor convenía para el monumento. No se explica por qué, simplemente se dice no es conveniente y punto.
¿no? Entonces, yo creo que es parte de la iconoclasia hacia la guía, pero lo que sí se hace es que sí se construye el monumento. Es decir, durante el gobierno, de los gobiernos tanto de alcaldía y de presidenciales que continuaron entre el 34 y el 37, se ratificaron las obras de Jorge Chávez. Ahora, tenemos la fecha de inicio de las obras, que es septiembre de 1936. Ahí es donde se inicia la construcción a partir de la firma Chauvel y Stossel. Es una firma franco-germánica que se encargó de la construcción y del traslado de las piezas del Callao hacia Lima. Ahora, estamos en un contexto en el que también el hipódromo deja de utilizarse. La mayor racha, digamos, o la mayor envergadura pública, social que tuvo el hipódromo de Monterrico, perdón, el hipódromo de Santa Beatriz fue exactamente en el periodo de Leguía. Una vez que cayó Leguía, también el uso del hipódromo se tuvo que movilizar de la ciudad y se trasladó a Jesús María, en el hipódromo de San Felipe. Bien, entonces, en el año 37, el septiembre de 1937, ya se habla sobre el contrato que se va a realizar para que se construya el nuevo hipódromo de San Felipe. Entonces, el monumento para el año 36 ya se establece de que se construya en medio del campo de Marte o en medio de lo que era el terreno del hipódromo de Santa Beatriz. Además, bueno, aquí se ve incluso el monumento durante su inauguración. Además, bueno, estaba colindante con una pequeña laguna artificial, ¿no? Como se ve acá, al frente. Y en 1940, unos años después, se inicia la construcción de la avenida Salaberry. Entonces, me adelanto un poco a decirles en que una de las motivaciones por las cuales se traslada el monumento al cruce de la avenida 28 de Julio con Salaberry es porque era un cruce vial, era más céntrico que el campo de Marte y porque también había ya en camino un proyecto de monumento a los héroes de la campaña del 41, ¿no? A los héroes que lucharon en la frontera con Ecuador. Entonces, esas es las motivaciones detrás de por qué hay un traslado, bueno, un único traslado, pero contemplando ambos lugares en distintos gobiernos. Entonces, este lugar, este espacio público, en 1937 se le denomina, por ejemplo, Gran Parque Jorge Chávez, en el 40 Parque del Hipódromo, en el 39 Campo de Marte. Pero Campo de Marte oficialmente ocurre, el nombre oficial ocurre el 6 de junio del 39. Entonces, tras la caída de los Decennios de Leguía, el monumento a Chávez queda rezagado hasta 1934, cuando se redefine su emplazamiento en medio del terreno del hipódromo. Bien, ahora, ocurre que en el año 44 la municipalidad quiere trasladar el monumento y esto al concejal Enrique Dahmer le parece escandaloso porque se iba a gastar mucho dinero y además se iba a gastar mucho dinero demoliendo, no tanto, pero sí construyendo nuevamente y trasladando los materiales que iban a ser muy delicados de hacerlo, ¿no? Sobre todo el granito rosa que se importó desde Italia. Entonces, aquí está toda la deploración que tuvo frente a esta reubicación del monumento. Y bueno, como había mencionado, esta reubicación nace porque se quería colocar en medio el monumento a los caídos de la campaña del 41, que hoy día corona el Campo de Marte. Finalmente, el traslado del óvalo hacia el óvalo Jorge Chávez, ya denominado como tal, ocurre en octubre de 1944, ¿no? En el arquitecto peruano se puede ver esta fotografía en la que ya están desmontando las esculturas para su traslado. El material de granito rosa se traslada, la estructura que era de concreto se demuele. Pero hay algo más, incluso que vamos a ver, que el plano arquitectónico contemplaba un espacio interno en la pirámide de Jorge Chávez, y eso vamos a verlo al final. Bien. Y ese espacio interno no se vuelve a reconstruir. Ahora, aquí es donde ya se puede ver trasladado el monumento, reconstruido en el año 45. Aquí tenemos una imagen de ese pórtico monumental que habíamos mencionado, ¿no? El pórtico monumental se construye, a raíz de que el gobierno quería llevar a cabo los primeros intentos de industrialización del turismo.
En ese momento el turismo recién estaba despegando porque las rutas aéreas estaban recién estableciéndose hacia Lima. Los vuelos transatlánticos recién estaban iniciando. Entonces, los Estados Unidos, por ejemplo, los turistas de Estados Unidos llegaban intermitentemente a Lima y quería que ese flujo sea más constante y por eso se necesitaba atractivos y se crea la Feria de Octubre, ¿no? Incluso es algo que ha recogido la actual gestión de ProLima y por eso se da las ferias de octubre. Pero esta Feria de Octubre, bueno, incluía también una serie de recorridos, una serie de establecimientos de lujo en la ciudad. Y también incluyó la portada monumental para la Feria de Octubre que se realizaba en el Campo de Marte. Entonces, sí se llega a realizar el pórtico de monumental, pero ya no para el hipódromo definitivamente, sino para fines estatales. El monumento a Chávez entonces se traslada a su sitio primigenio, un nuevo centro de intercambio vial, porque ya hemos mencionado, la avenida Salaverry ya estaba avanzada desde el año 40. Bien, eso es un adicional. Sabemos que durante el gobierno, este gobierno, en el 49, se quería establecer atractivos turísticos y que sobre todo se visiten lugares antiguos, coloniales, virreinales. Incluso se intenta reconstruir el puente, el arco del puente, ¿no? Es algo que hasta ahora se quiere hacer, pero ya desde ese año ya se intentaba, ¿no? Bien, entonces otro de los elementos que se incorporan, además de la base aérea, es el avión Sukhoi, que se colocó en el 2013. Bueno, esto es muy polémico, es muy controversial porque no es un monumento como tal, simplemente el armatoste de un avión Sukhoi en desuso se colocó ahí, bueno, en reconocimiento a sus vuelos de identificación durante el conflicto del Falso Paquilla y también con Ecuador, ¿no? Sobre todo las tensiones con Ecuador. Esos vuelos de reconocimiento que hizo el Sukhoi, bueno, le generaron el mérito suficiente para que esté en el espacio público. Antiestético, tal vez, ¿no? Monumental, sí lo es. Compite con el monumento a Jorge Chávez, tal vez, ¿no? Discutible, ¿no? Discutible. Bien, ahora sobre la concepción estética del monumento a Chávez. Esto ocurre entre el 26 y el 45. Empecemos a revisar cuáles fueron los inicios o la génesis del monumento a Chávez. No fue la pirámide e Ícaro, sino tenía otro aspecto. En 1910, cuando se convoca, el decreto de Leguía, propone que se haga un monumento a Chávez, distintos escultores, tanto locales como extranjeros, hicieron su propuesta de monumento a Chávez y tienen una lectura en donde predomina la alegoría. El 18 de noviembre de 1910. Por ejemplo, veamos esta escultura de Luis Ugarte Ronceros. Luis Ugarte es un especial artista, uno de los que fomentó la Sociedad de Bellas Artes. Sin la Sociedad de Bellas Artes no hubiera existido la fundación de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Fue tanto caricaturista, dibujante, pintor y especialmente fotógrafo, ¿no? La Biblioteca Nacional del Perú, por ejemplo, tiene en su colección el acervo Luis Ugarte. Entonces, muy, muy importante la figura de Luis Ugarte en relación a las artes institucionalmente, cómo se establecieron la enseñanza artística en Lima. Bueno, él hizo una maqueta y en esa maqueta se puede ver el retrato de Jorge Chávez, acompañado de la gloria que lo está elevando hacia las alturas, hacia los aires, y con el rótulo a Jorge Chávez en la parte inferior. Hay en la revista Variedades la publicación de esta foto y se señala, ¿no? Otro proyecto de que damos idea con el grabado adjunto, este grabado, es del monumento a Chávez, que en maquette presenta al joven artista nacional Ugarte, residente actualmente en Huancayo, quien es el primero en ofrecer su concurso a la comisión. Esto es muy importante porque se trata de un escultor peruano, no uno. Lo otro es que se trata de un escultor que no ha tenido una formación institucional, porque en ese momento todavía no había una institución como la Escuela de Bellas Artes. Y es más, la Escuela de Artes y Oficios que se había inaugurado en 1864-69 del siglo pasado, del siglo XIX, no estaba funcionando, sino en 1911, un año después de esta maqueta, recién empieza su sección de Bellas Artes, donde ahí sí se forman algunos escultores.
Entonces, esta propuesta sale de la autodidaxia, ¿no? Entonces, es importante notar eso. Aquí tenemos una imagen de Luis Ugarte, para que tengamos una referencia adicional. Aquí, por ejemplo, vemos a Luis Ugarte en su taller de fotografía, que estaba muy cerca, aquí en el Jirón de la Unión, casi al frente del Estudio Curret. Y allí, en su estudio, se inauguró, se formaron las exposiciones de la Sociedad de Bellas Artes. Aquí, por ejemplo, se puede ver a Luis Ugarte, de mostacho prominente. Acá a la izquierda se puede ver al presidente Pardo. Acá se puede ver a Luis Agurto, por ejemplo. Y a quien reconozco, bueno, este es Abraham Valdelomar también, ¿no? Bien. Entonces, también participó en otro salón. Aquí se puede ver a Luis Ugarte y a Leguía también. Entonces, su figura es muy importante, repito, en la institución de la enseñanza artística de Lima. Entonces, para que sepamos que no cualquiera quiso participar con su maqueta en el monumento a Jorge Chávez. El segundo es Lodovico Marazani. Seguramente han escuchado este nombre o de repente han visto esta obra, y bastante referente, sobre todo de la Guerra del Pacífico, o en láminas, si se quiere, también escolares, y eso es muy interesante. Las láminas escolares difunden mucho las pinturas más trascendentes de la historia del arte peruano. Y Marazani hizo esta maqueta, en donde se ve el vuelo de dos águilas que están recogiendo el cadáver de Jorge Chávez sobre el pico de los Alpes. Y se describe en la revista Ilustración Peruana el monumento, ¿no? Se dice, la simplicidad de la idea y al mismo tiempo el hermoso símbolo que encarna dan a esta producción un gran carácter artístico que responde a lo que debe exigirse del monumento en que debemos perpetuar la hazaña de nuestro joven mártir. Se describe lo que acabo de decir, donde está representado Chávez en los Alpes. Es sorprendente el efecto del grupo escultórico, casi desprendido de la montaña. Y eso también es interesante porque, como vamos a ver, la primera maqueta que hizo Eugenio Baroni también tenía a la figura de Ícaro sobresaliente por encima de la pirámide. Aquí hay otro proyecto que hizo el escultor Antonio Luzardi. Luzardi tampoco era cualquier escultor, ninguno de estos era cualquier escultor, eran escultores que tenían oficio y eran bastante destacados. Luzardi había hecho la máscara mortuoria de Chávez en Italia, en Domodossola. Y además había propuesto esta escultura, en donde se describe en italiano y en español. Es una verdadera obra de arte, un concepto brillante y de gran éxito. Sobre un pedestal esférico, semiesférico, un aviador cae, señalando con la mano derecha la meta que casi la ha alcanzado. Lo sostiene la gloria, ¿no? Siempre está el retratado con una alegoría glorificante. La gloria, quien lo besa en la frente. La forma esférica del pedestal alude a la grandeza del acontecimiento que conmocionó al mundo. En la base, en bajorrelieve, se encuentra el avión, tal como lo vimos justo después de cruzar el barranco de Crebola. Otro proyecto también, incluso el más complejo, creo que se puede registrar, es de José Huerta. José Huerta fue un escultor que tuvo unos estudios en Francia, en París. Es conocido sobre todo por haber participado en el monumento a Carrión, a Daniel Alcides Carrión. Me estaba confundiendo con Sánchez Carrión. Con Daniel Alcides Carrión. Hay un monumento, lo vamos a ver ahorita. Bueno, esta es la imagen de José Manuel Huerta. De José Manuel Huerta se sabe muy poco, ¿ya? Y debería ser parte de un estudio ya urgente de historiadores o historiadores del arte, porque ni siquiera se sabe cuándo falleció. ¿Ya? Bien, entonces no hay un estudio biográfico o antológico de José Manuel Huerta. Bien, Huerta ha sido uno de los que ha tenido un largo recogimiento parisiense de 6 años, fuera del contacto fatal de las cosas comarcanas. Bedoya, Manuel Augusto Bedoya, un crítico de teatro, pero también periodista y también crítico de arte, asegura esto porque su tendencia de Bedoya es más internacional. Entonces, lo que se producía localmente, relacionado, por ejemplo, con los inicios del indigenismo, no le interesaba. Entonces, él aplaude de que Huerta tenga un contacto más con Europa, ¿no? Entonces, por eso dice, fuera del contacto fatal de las cosas comarcanas, ¿no? O sea, se refiere a las cosas locales. En buena hora se ha ido a Francia, es lo que celebra, ¿no? Se señala, el primer cuerpo está compuesto de una gran tierra, el globo terráqueo.
de 3 metros de diámetro y envolviéndola se levanta en una esbelta curva llena de elegancia y solemnidad una voluminosa espiral de aire, simulando una especie de tumba huracanada. Esto es bien interesante porque se habla sobre una tumba, ¿no? Ya de por sí el carácter mortuorio que tiene la escultura se va a replicar, se va a repetir y va a tener incluso efecto en el resultado final que va a ser Eugenio Baroni. Se señala manos trágicas, cabezas y músculos de hecatombe que están en este remolino, ¿no? Los heroicos aviadores muertos en su noble afán de la conquista del aire. Bueno, esta columna está recubierta por cuerpos arremolinados. José Huerta hace, por ejemplo, si bien es el autor de este proyecto, también fue el autor de un proyecto dedicado a hacer la fuente china o la fuente de las 3 razas. La fuente china es la que está en el Parque de la Exposición, ¿ya? Entonces, esa fuente tuvo concursantes y uno de los concursantes peruanos fue José Huertas. No ganó, pero lo interesante es que también participó, ¿no?, en ese concurso de esa escultura. Entonces, se trata de distintos escultores que han tenido una presencia, un renombre en Lima, pero también extranjeros, italianos, pero que no tuvieron lastimosamente la fortuna de haber sido elegidos para ser el autor del monumento a Chávez. Ya, esto es a lo que me refería hace un momento. Justo son las 2 vistas, tanto posterior como frontal, del monumento a Daniel Alcides Carrión. Aquí se puede ver la obra de José Huerta, ¿no? Lastimosamente esta obra fue demolida, fue trasladada a Cerro de Pasco. En la plaza central de Cerro de Pasco está por pedazos este monumento. Por un lado están los relieves, por otro lado está el busto, perdón, la cabeza de Carrión, pero está allá, en Cerro de Pasco. Aquí en Lima, frente al Hospital 2 de Mayo, se construyó otro monumento a Daniel Alcides Carrión, que lo pueden ver hasta el día de hoy, ¿no? Bien, entonces las propuestas de los artistas locales italianos no satisfacen la demanda de los comitentes limeños y de la colonia italiana. Finalmente, estas propuestas de 1910 al 11 no resuenan y no se elige ninguno de ellos. Y 10 años después, con la postergación después de haber terminado el primer gobierno de Leguía, en el segundo gobierno se revitaliza la iniciativa del monumento a Chávez. Y, como ya vimos, se alegoriza en Ícaro, ¿no? En 1920 se construye el monumento en Brig, Suiza, donde participó el gobierno peruano, y teniendo en cuenta cuáles eran las imágenes más antiguas de Ícaro, como es esta, por ejemplo, una figurilla de Ícaro del 430 a.C., bueno, se inspira en ello y se realiza la obra de Ícaro. En realidad se llama Dédalo, la conquista del aire, ¿no? Esta es una obra hecha por el francés Georges Colin y se construyó en Brig, Suiza, como ya hemos mencionado. En Domodossola, Luigi Secchi hace una escultura, ¿no?, que representa la reacción emocional y trágica de una espectadora, una muchachita que había visto cómo cayó Jorge Chávez fatídicamente en el campo Siberia de Domodossola. Este es otro monumento que se hizo en honor a Chávez. Ya mucho tiempo después, en el 50, en el mismo punto donde cayó el monoplano de Chávez, se construye este monumento ya enteramente abstracto, ¿no? Enteramente abstracto. Bien, entonces tenemos estas 3 propuestas en Europa del monumento a Chávez. Ahora, ¿qué ocurre aquí localmente? Bien, Palmiro Maquiavelo era cónsul de Perú en Génova. Él va a Italia y solicita que por favor le brinden cuáles son los planos de los proyectos de monumento a Chávez que han sido rechazados en Domodossola. Entonces, para reciclar alguno y traerlo a Lima, a Perú. Entonces, es un poco lastimera la situación, pero sí, así ocurrió, ¿no? Se señala, ¿no? Para conseguir las copias de los bocetos descartados en la competencia del monumento a Chávez en esta ciudad. Y bueno, seguramente habrán caído algunas recomendaciones, habrán tocado puertas y conocido a Eugenio Baroni, que fue el que prontamente fue elegido el autor. Señala el mismo Palmiro Maquiavelo: en Lima se debe erigir un monumento al aviador y puede ser que alguno de los proyectos rechazados en Domodossola cumpla con los criterios de la comisión limeña. Bien, en el 26 entonces se busca un escultor italiano para el monumento a Jorge Chávez. En el 29 ya tenemos documentado que la Municipalidad de Lima acuerda
un contrato con Eugenio Baroni. Le dicen aquí José Baroni, no tiene sentido, no es José, está escrito así en el documento, es Eugenio Baroni. Entonces ya sabemos que desde el 29 de mayo de 1929 contrata con la Municipalidad de Lima. Aquí tenemos una imagen de Eugenio Baroni. Sus obras están íntimamente relacionadas con el gobierno fascista de Mussolini, como vamos a ver. Ahora, en 1930, en enero, pudimos detectar que ya se entregaron las maquetas a la aduana del Callao. O sea, si llega la maqueta al Callao, quiere decir que ya está planificado cómo iba a ser el aspecto del monumento. Entonces, se puede sobreentender entonces que entre mayo de 1929 y diciembre de 1929, mientras llega la embarcación, entre mayo y diciembre de 1929, entonces ocurre que ya se concerta, se tiene que haber concertado cuál iba a ser el aspecto final del monumento a Chávez. Entonces, entre mayo y diciembre se definió el proyecto definitivo a Chávez. Y aquí tenemos la maqueta que llegó en 1930, posiblemente hecho entre mayo y diciembre de 1929. Pero es interesante notar que la municipalidad tiene en su acervo fotográfico 2 fotografías de una maqueta primera y otra maqueta segunda. La maqueta izquierda parece ser la primera porque tiene una serie de formulaciones que no se respetaron en el resultado final. La de la izquierda, por ejemplo, nos muestra una serie de detalles, por ejemplo, lo que había mencionado, la figura sobresaliente de Ícaro sobre la pirámide, que es muy distinta al resultado final, que está más adosada, más alineada al volumen de la pirámide. La figura en plano de la escultura de Ícaro, una de las esculturas de Ícaro, a diferencia de las esculturas que están en horizontal, están de lateral en el resultado final, de esta manera, ¿no? Entonces hay diferencias, hay notorias diferencias, hay reformulaciones y estas probablemente hayan sido entre mayo y diciembre de 1929. Lo que sí no cambió fue la imagen de Ícaro. No, la imagen de Ícaro sí prevaleció desde su concepción original. Bien, ahora, notemos algo que es muy, muy, muy importante. El escultor Eugenio Baroni había mencionado formó parte del fascismo italiano. El fascismo italiano tenía entre una de sus propuestas artísticas el futurismo, el llamado futurismo. ¿En qué consistía el futurismo? Bueno, era una propuesta artística donde los artistas, pintores, escultores tenían digamos, una simpatía por la tecnología. La simpatía por la tecnología era representada de manera estética en los lienzos, en las esculturas. Por ejemplo, si yo quiero mostrar una acción, esta se repite como una viñeta seriada, como una historieta, digamos, ¿no? Y se replica. Aquí podemos ver cómo Eugenio Baroni mostró cómo un granadero está quitando el seguro de la granada y está aventándola, y cómo probablemente muera en ese intento y la victoria está yendo con el soldado que está lanzando la granada. Lo interesante es que la victoria es justamente muy parecida al monumento, a la escultura, a la primera escultura de Ícaro, ¿no? Y que es una escultura anterior. Estamos hablando de 1922 y la obra de Eugenio Baroni de Jorge Chávez fue hecha en 1929, 7 años antes. Entonces hay una relación. Además, este conjunto escultórico iba a ser colocado en la cima de un gran monumento que no se dio, que era un osario de los soldados que habían muerto en la Primera Guerra Mundial, en el monte San Miquel, en el monte San Miguel. No se realizó, pero sí quedaron en maqueta. Y aquí se puede ver la serie de estaciones que tenía esta propuesta. Y en la parte superior, aunque esta ya está modificada, esta es una maqueta distinta, no se ve la victoria, pero iba a coronar con la victoria. Entonces la escultura de la victoria era una de sus más importantes creaciones y sin embargo no se da porque Benito Mussolini dijo que le parecía poco viril, le parecía muy lastimera y teatralizante, ¿no? Entonces no se dio la obra y parece que el mismo escultor recicló su figura de la victoria
en la escultura de Ícaro. Esta, por ejemplo, es la maqueta definitiva donde ya no está la escultura de la Victoria, ¿no? Entonces, para tener una idea, y creo que lo hubiera puesto antes esta imagen, esta es, por ejemplo, una propuesta artística pictórica de uno de los más representativos pintores del movimiento futurista, ¿no? Giacomo Balla, ¿no? Entonces, ¿cómo se representa el movimiento de un perrito y una señora que camina como su dueña? Bueno, de esa manera, ¿no? ¿Cómo se retrata, por ejemplo, a un ciclista, ¿no? Yendo a alta velocidad? Bueno, repitiendo el motivo y viendo esa suerte de cinética en una sola imagen. Entonces formaba parte de las vanguardias, especialmente en Italia, del futurismo. Entonces, Eugenio Baroni no era exento de este movimiento. Es más, sus series de esculturas son efectivamente futuristas. Bien, entonces, esto es lo que mencionaba. Fue considerado por Mussolini un monumento teatral disfachista, es decir, un monumento teatral y derrotista. Sentenciado que no se erigiría ahora ni nunca. O sea, lo sentenciaron completamente y no se pudo realizar la obra. Bien, entonces en enero de 1930 ya se elige el modelado más funcional, es decir, de estas dos maquetas, la que sobresalía, el Ícaro que sobresalía, no era tan funcional en relación a la otra que estaba más adosado, más amoldado al bloque de granito, al bloque de la pirámide. Por eso es que es mucho más funcional y geometrista de tendencia futurista del monumento a Chávez. Es la segunda maqueta la que termina predominando. Sin embargo, si bien no hay información muy accesible de cuáles fueron las maquetas que participaron en esta convocatoria, ni se sabe si hubo convocatoria porque el mismo articulista Goiburu, Emilio Goiburu, es un pintor abstracto e hizo un artículo defendiendo una de las propuestas concursantes. Es más, él mismo sugiere que a puerta cerrada y quién sabe en qué forma se ha fallado el concurso de maquettes para un monumento a Jorge Chávez. Incluso ponen entredichos si es que hubo un concurso o no. Y de repente eso responde por qué en los diarios no hay información acerca de las maquetas o de los proyectos del monumento a Jorge Chávez. Ahora, lo que presenta Goiburu es la propuesta de José de Kreft. José de Kreft es un escultor español. Y lo que propone Kreft es rupturista completamente, porque es abstracto total, ¿no? No hay ninguna alusión ni alegórica a Chávez, simplemente es una sensación, una serie de sensaciones con streamlines y con figuras helicoidales, también ascensionales de un movimiento de aire, ¿no? O sea, es muy, muy abstracto. De los monumentos que existen en Lima, ninguno se aproxima a esta concepción de lo monumental. Bueno, Emilio Goiburu defiende esta propuesta porque él es un pintor abstracto. Entonces es interesante porque estamos ante la iniciativa de la Municipalidad de Lima de mostrar una obra futurista, sí, de vanguardia, pero no tan vanguardista como una escultura tan abstracta. Entonces estamos en esa disputa, ¿no? Intelectual, estética, ¿no? Se refiere a este monumento, ¿no? Un monumento cubista. No hay nada más antimonumental que la figura humana, según Goiburu, ¿no? El modelado ocupa un lugar suplementario eludible. O sea, para él las figuras humanas son prescindibles de la escultura pública. Además, habla acerca de otro de los concursantes y se habla acerca de una maqueta que es una pirámide. Se refiere exactamente al de Eugenio Baroni. Es una pirámide de gran altura, de corte original y ágil, pero con la figura de una victoria en el vértice. Se refiere a la maqueta donde sobresale, la primera maqueta, no la segunda, ¿no? Esta figura desaparece el valor que le impuso su autor, en cambio la pirámide siempre se verá pirámide. En otras palabras, lo que a Goiburu le gusta de la propuesta de Eugenio Baroni es la pirámide, ¿no? Es porque es abstracto, así de sencillo. La elección del proyecto de Eugenio Baroni entonces detona la controversia que causó el rezago de los artistas nacionales, porque ninguno fue elegido, así como su resistencia a una obra puramente abstracta. Es un punto intermedio, ¿no? Eugenio Baroni. Y como vimos en la conferencia pasada, en el monumento a Miguel Grau, y como vimos también en las propuestas que los escultores peruanos presentaron para el concurso de Monumento al Héroe, primó el de Victorio Macho, la propuesta de Victorio Macho que está a la derecha, donde también predominó la alegoría y también las figuras abstractas. Entonces estamos en una época donde predomina especialmente la tendencia al abstracto, pero no el abstracto. O sea, queríamos ser modernos, pero no tan modernos.
Bien, por otro lado, en el año 34, ya cuando la gestión ya estaba muy avanzada, incluso las maquetas ya estaban aprobadas, de todas maneras, Luciano Castillo, que era un congresista del Partido Socialista Peruano que fundó Mariátegui, él defendió y abogó a raíz de la construcción del monumento a Chávez, que se ha postergado por mucho tiempo a los artistas nacionales. Señala, ¿no? A los artistas peruanos y a los escultores peruanos se les den las mismas oportunidades que a los escultores extranjeros. Exige eso. Y que se les admita a los certámenes. ¿Para qué tenemos Escuela de Bellas Artes? ¿Para qué hemos tenido una Escuela de Artes y Oficios de la que han salido escultores como Agurto y como Lozano, ¿no? Entonces hay un llamado a atención y hay una tensión en las decisiones sobre los autores de los monumentos públicos de Lima. Pero, bueno, se eligió a Eugenio Baroni. Y a pesar de que se eligió a Eugenio Baroni, se le pagó un poco tarde. No sé, encima se le debió plata, en realidad, porque el año 32 recién se le paga por la obra terminada. Encontramos este documento, encontré este documento en el Archivo Histórico Municipal, donde hay una liquidación final a las cuentas de Eugenio Baroni. Entonces, en mayo de 1932, el escultor Baroni ya había concluido el monumento a Jorge Chávez. Eso es interesante porque si ya lo liquidan es porque ya concluyó su labor. Bien, ahora, acerca de la construcción del monumento. Sabemos, gracias a unos documentos en el municipio, que en septiembre de 1936 se pide que la aduana del Callao dé pase libre a las esculturas y a las piezas que habían llegado por mar, ¿no? Entonces ya tenemos una fecha de cuándo ya está a punto de construirse en Lima el monumento. Hablamos de 1936. Ahora, al año siguiente se planificó que exista en Lima una conferencia panamericana de aviación. Y esta conferencia, bueno, va a incluir a países, el mayor de todos, el anfitrión de todos era Estados Unidos. Entonces, se piensa de que esta conferencia se incorpore como parte del programa celebratorio la inauguración del monumento a Jorge Chávez. Y así ocurre, ¿no? Y es más, el 23 de septiembre, el día en el que ocurre el accidente de Chávez. Bueno, aquí incluyo una medalla que hizo Armando Pareja, un escultor y también un orfebre muy reconocido, y que hizo una medalla conmemorativa de la Conferencia Panamericana de Aviación. Bueno, reflexionemos un poco que desde 1903 hasta 1937 la aviación había dado un salto gigantesco en el sentido de que en 1903 los hermanos Wright recién probaban su primer monoplano y en el 37 ya existían, digamos, vuelos internacionales, vuelos transatlánticos, ¿no? Entonces, en el 37 la figura es otra. Desde 1910, cuando fallece Chávez, hasta el 37 ha ocurrido mucho tiempo y ya se ha desarrollado un nuevo gusto, como hemos visto. Incluso la escultura, las primeras esculturas eran alegóricas, retratísticas, ¿no? Medios clásicas, ¿no? Y finalmente, en el 37 ya se apuesta por una modernidad en el gusto estético futurista, por ejemplo. Bueno, y aquí, en el 37, luego de 27 años de gestiones, se realiza el monumento. El inicio de las obras ocurrió el 15 de agosto y tuvieron 65 días de plazo para terminar la obra. El 20 de septiembre se debía de terminar la obra. Entonces, son 2 meses en donde se depositaron 25 para la estructura y 40 para el revestimiento de granito rosa y la inclusión o la instalación de las figuras de bronce. Entonces, más trabajo era en realidad el revestimiento que la estructura en sí. Bien, entonces, en agosto de 1937, casi un mes después de iniciado las obras, ya se señala que están a tiempo y que se está terminando la estructura de concreto del monumento, ¿no? Y se procederá a revestirla de granito. Por otro lado, Alberto Regal, que fue el supervisor municipal e ingeniero, señala que son aproximadamente 600 metros cuadrados de revestimiento de granito. Son 5 esculturas, cada una pesa aproximadamente 2 toneladas. El bloque de la cúspide pesa 4 toneladas y media. Y finalmente la escultura la Ícaro V, la quinta escultura de Ícaro se va a colocar a 17 metros de altura.
Bien, aparte de estos detalles materiales, señala lo siguiente, y esto es lo más interesante. Se dejará, que para la ceremonia se va a dejar todo el apuntalamiento interior, es decir, se va a dejar la estructura interna y después se iba a retirar. Y además, se señala, los planos originales italianos sirvieron de base para el dibujo de los planos de construcción que se hicieron en la sección de obras municipales y que contemplan la construcción de la cripta y el pasaje de acceso. Ya, y esa es la novedad, ¿no? O sea, con los documentos nos dimos cuenta que la construcción original en el campo de Marte del monumento a Chávez incluía una cripta, además de una cripta, una galería, un pasaje de acceso subterráneo. Entonces, claro, la pregunta es, ¿dónde, no? La cripta, ¿no? Actualmente ya no existe porque se trasladó, ¿no? En la relación de, digamos, cuentas y también de medidas de la escultura, pudimos cerciorarnos que dice prolongación de la galería de acceso a la cripta, con una excavación de tal cantidad de volumen, el piso de concreto, los muros laterales, techo de concreto, el encofrado, y etcétera. Entonces, esta imagen que vemos aquí, tal vez esta pendiente que hay desde la superficie de la laguna hacia arriba era porque iba a contener subterráneamente los restos de Jorge Chávez, ¿no? Entonces, bueno, eso vamos a revisarlo en breve. Ahora, ¿por qué es compatible la idea de que esta escultura fue concebida de manera funeraria? Porque el escultor Eugenio Baroni había hecho y se había dedicado a esculturas no solo conmemorativas, sino también funerarias. Por ejemplo, hizo la tumba de los Doria, ¿no? Aquí se puede ver un par de sarcófagos. Además, lo que habíamos visto en el monumento al soldado de la infantería, que en la parte superior además iba a tener un osario, como había mencionado, es decir, un conjunto de donde iban a estar depositados los restos anónimos de los soldados de la Primera Guerra Mundial, los italianos. Y además, por ejemplo, presentó en una bienal en 1920 esta escultura que es de la Victoria, muy parecida a la de Ícaro, ¿no? Entonces vemos que en la trayectoria de Eugenio Baroni las esculturas tienen una relación, además de tener una relación estética, también tienen una funcionalidad que es funeraria. Bien, ahora sobre los costos. En la relación general de los costos pudimos detectar que el 25.5% fue subvencionado por la municipalidad y el gobierno el 74.5%. De todo este conjunto, casi la mitad se fue en la subvención para el granito rosa. O sea, el granito rosa tenía un peso simbólico muy importante en la obra, es decir, no era cualquier revestimiento, no era gratuito que sea un granito rosa, ¿no? ¿Y por qué? Porque en realidad el granito rosa fue utilizado mucho en el Imperio Egipcio y específicamente en la pirámide de Miquerino o Micerino. Si bien ya no existe este revestimiento, hay distintos estudios que señalan que tenía granito rosa. Entonces, hay una concepción ancestralista, hay una concepción mortuoria, y además de ello, en Europa, si bien Egipto puede sonar muy lejos a la cultura occidental, bueno, en Occidente ya había y sobre todo abundaban los emblemas de las pirámides, y las pirámides representaban al buen gobierno de un príncipe o al buen gobierno de algún militar o algún gobernante civil, pero que en su posteridad construía pirámides. En otras palabras, era un guiño a las pirámides egipcias. Entonces, culturalmente, en los emblemas de Cesare Ripa, por ejemplo, se conocían ya las pirámides. Era un emblema de los buenos príncipes y una evocación de la arquitectura fúnebre. Entonces, desde su origen, el simbolismo y el carácter estético del monumento a Chávez era fúnebre, ¿no? Y bueno, ya para concluir, ya con esto terminamos, el 23 de septiembre ocurre la inauguración y en el 45, reiteramos, se trasladó al óvalo actual, el óvalo Jorge Chávez. No se depositaron los restos, ni siquiera se repatriaron los restos de Chávez, sino hasta el año 57, donde se colocó en la base de Las Palmas, en Surco, ¿no? Entonces, lo que se había planeado para que la cripta de Jorge Chávez sea el lugar donde se iban a colocar sus restos, bueno, no funcionó, ¿no? Y además cuando se trasladó tampoco se concibió la idea original de que el monumento estuviera contemplando una cripta, ¿no?
Bien, ahora, con respecto, creo que ya terminamos. Sí, la reflexión final, me permito leer, la reflexión final es que se conoce que una de las principales causas de infravaloración pública de muchos de los monumentos de Lima es el desconocimiento de su sentido simbólico urbano y su valoración histórico-estética. Muchas veces no conocemos estas historias. La idea es que se conozca a través de estas conferencias y también de la publicación de estos libros. Un caso particular es el del monumento a Jorge Chávez, cuyo sentido puramente alegórico pudo favorecer a este fenómeno, al cual llamaremos disociativo, es decir, no se entendía. También expresado en otro factor, como su valorización privilegiada por un sector de la sociedad civil, política y militar, dedicada a la aviación y vinculados con otros deportes mesocráticos como la hípica, el tenis, el golf, el cricket y el ciclismo. Asimismo, puede esbozarse como un segundo factor disociativo su lugar de traslado a la Plaza Jorge Chávez, un centro neurálgico de tránsito motorizado que ha aislado el monumento de la vista peatonal, a diferencia de su primera ubicación en el Campo de Marte, en cuyo lugar se encuentra hoy el monumento a los defensores de la frontera del norte y el oriente de 1941. De un lugar de esparcimiento a otro exclusivamente vehicular, el sentido alegórico y narrativo del monumento a Chávez a duras penas puede ser apreciado por la ciudadanía. Se debe tomar muy en cuenta que el recorrido helicoidal que exige la escultura es a su vez totalmente contrario al sentido vehicular del óvalo, lo que amplía aún más su condición disociada entre la comprensión visual del público y la intención artística del escultor. A su vez, gracias a los documentos del Archivo Histórico Municipal, que lo hemos citado reiteradas veces, puede afirmarse que el sentido de cripta o de cámara funeraria que el escultor destinó a su obra a través de la forma piramidal y revestimiento de granito rosa también perdió por completo su significado, lo que reitera una vez más su disociación estético-histórica con la ciudadanía. Y bueno, con esto concluyo la exposición. Estoy presto a cualquier duda o comentario sobre el tema. Gracias.